Buen día, profesor. El día de hoy el grupo 7 hará la argumentación de nuestra postura con respecto a si es beneficioso o no la reforma agraria. Con la reforma agraria, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado culminó un ciclo que puso fin a lo largo periodo en que las haciendas tradicionales organizaban la sociedad y la economía provinciana en gran parte del país, fin al que contribuyeron en gran medida la expansión de los mercados, aunque fuese incipiente, en las áreas rurales, el mejoramiento de la comunicación vial, que vinculó territorios aislados y permitió la circulación de bienes y personas, el desplazamiento de la importancia de las actividades económicas agrarias por otra base urbana y las intensas movilizaciones campesinas. Se ejecutó sobre todo en la costa y en la sierra del país, las dos regiones con mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario. La reforma agraria es aún un tema controvertido, pues muchas de las personas que se beneficiaron, así como de las que resultaron perjudicadas, todavía están activas. A esto surge la siguiente incógnita: ¿fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? En cuanto a ese interrogante, sí consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa desde el punto de vista político, económico y social. Y a continuación vamos a argumentar nuestra postura. La reforma agraria peruana fue una de las más radicales de América del Sur. En el año 1956, un gobierno de derechas formó una comisión para la reforma agraria y la vivienda. En el año 1962, una junta militar del gobierno dio una ley de reforma agraria que en la práctica convalidaba la ocupación de tierras por campesinos en los latifundios de los valles de la Convención y Lares. En el año 1964, un gobierno democrático aprobó una ley de reforma agraria que debía tener alcance nacional, pero que a falta de decisión política fue tímidamente aplicada. Pero en el año 1969, por último gobierno, el gobierno militar expidió y ejecutó una nueva ley de reforma agraria, esta vez con el respaldo de nuestras Fuerzas Armadas. La reforma agraria fue un acto de justicia retributiva que permitió el acceso directo a las tierras a un gran número de pobres rurales. En el caso peruano, contribuyeron conjuntos externos como internos para que la reforma agraria se instalase, sólidamente en la agenda política. La reforma agraria tuvo un impacto significativo en el aspecto económico. Algunos de los beneficios y consecuencias que tuvo pueden ser la redistribución de las tierras. La reforma agraria en el Perú tuvo la distribución de las tierras, donde las grandes haciendas fueron expropiadas y divididas en parcelas más pequeñas que se entregaron a los campesinos sin tierra. También tenemos el incremento de la producción agrícola. La redistribución de tierras permitió a los campesinos tener acceso a tierras que antes estaban en manos de unos pocos propietarios. De ello tenemos la generación de empleo. La reforma agraria contribuyó a la creación de empleos en áreas rurales donde se desarrollaban nuevas parcelas agrícolas, lo cual ayudó a reducir la migración rural urbana al ofrecer empleo en el campo. Reforma agraria desde lo social. A inicios del gobierno de Velasco en 1969 se relanzó el movimiento campesino, quien tuvo como objetivo la reforma agraria. Las federaciones campesinas en las ciudades se reactivaron y lograron articularse en 1973 en la Confederación Campesina del Perú, y en 1974 el gobierno militar también creó una organización, la Confederación Nacional Agraria, con el propósito de neutralizar su importancia y aglutinar en su apoyo a los campesinos que habían sido
beneficiado de la reforma agraria. Ambos son los más importantes, pero han perdido mucho lo que es su reconocimiento. ¿Por qué esta pérdida de reconocimiento tiene que ver con las profundas transformaciones de la sociedad rural, producto de la reforma agraria, pero también con los más importantes cambios en el capitalismo peruano? Pues en la región andina, la lucha por la recuperación de las tierras y también resquebrajar los límites que el régimen de Hacienda imponía a una economía rural ya muy penetrada por relaciones de mercado, una oportunidad que... Buenas noches, profesor. Mi nombre es César Huerta. Voy a hablar sobre los aspectos políticos que impulsa que estemos de acuerdo con la reforma agraria. Bien, primero que nada tenemos que ponernos en contexto. En aquellos años se había dado ya la Revolución Cubana y dentro del pensamiento latinoamericano estaba como una especie de moda esas ideas marxistas y socialistas y revolucionarias. En ese marco el gobierno de Velasco Alvarado tuvo que hacer una reforma agraria, no solamente agraria sino también educativa y otras más. ¿Por qué? Porque ya los campesinos, los trabajadores pedían hace mucho tiempo eso, pero siempre la oposición aprista no dejaba que suceda eso. Pues cuando Velasco Alvarado entró al poder fue bajo una dictadura y lo pudo hacer. Sé que trajo muchas desventajas esa reforma agraria, pero era un mal necesario, se tenía que hacer. Si no se hacía en su gobierno, se iba a hacer después. Y qué bueno que lo haya hecho, pues eso hubieran utilizado como instrumento ese sentir del pueblo para que puedan hacer otro tipo de revoluciones y tergiversar las cosas. Creo que fue un acierto y desde lo moral y desde lo ético estamos de acuerdo.